Hola, ¿me están escuchando? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos arrancando ya en un minuto el seminario. Lamentablemente hubo algún imprevisto y solo podemos estar 100 personas acá en Zoom, pero el resto de la gente lo puede ver por Instagram, así que si alguien les pregunta, está funcionando la transmisión por Instagram en este mismo momento. Y bueno, les cuento cómo va a funcionar esto. ¿Cómo va a funcionar esto? Por lo menos cómo lo tenemos pensado organizar. Primero, gracias a todos por el interés y a los participantes, a Seba Katz, que fue la idea original, la iniciativa, a Oscar, Roxana y Osvaldo, que rápidamente se prendieron, a toda la gente que nos apoya desde el IEP para que haga la transmisión, del Departamento de Economía, de la Facultad, del Centro de Estudiantes, etc. Y también a Guido Lorenzo, que nos presta su conexión. Nosotros vamos a tener 2 rondas iniciales con los 4 participantes, para que cada uno haga 2 intervenciones iniciales breves, y después vamos a abrir a preguntas. Las preguntas, por favor, por chat. Si los demás podemos mantener el audio cerrado, porque si no va a haber ruidos de fondo. Sí, no se ve la cámara porque no me anda la cámara de la computadora, pero igual no se pierden nada. Si se escucha hasta cansa. Los demás creo que van a aparecer con cámara. Les decía, si hay preguntas, por favor, por chat. Las voy a ir tomando. También por Instagram vamos a estar tomando preguntas y después seleccionamos alguna para la segunda parte de la reunión. Otra manera de hacer preguntas es que tosan, si les parece, pero cuídense de no hacerlo con la mano, sino con el codo. Bueno, entonces arrancamos, y en principio yo les haría, hoy leía como introducción, ¿no? Esto, para dar ánimo, como introducción leíamos, quizás alguno de ustedes lo haya leído, a La Nación, una nota de Alconada Mon con Martin Wolf, uno de los periodistas económicos más conocidos, columnista estrella del Financial Times. Y el señor Wolf nos dice básicamente que estamos ante un mundo muy complicado, ¿no? Y la nota se titula: "Esta es una catástrofe de la que acaso no nos recuperaremos por décadas". Supongo que los oradores nos podrán levantar un poco el ánimo frente a esta predicción tan ominosa. Así que les dejamos la tarea de no deprimirnos aún más. Si les parece, arrancamos con Sebastián Katz, que nos va a plantear un poco el panorama desde la macro, internacional y local, y después seguimos con el resto de los oradores. Sebastián, ¿querés tomar la palabra y conectar tu pantalla así la gente te ve? Por favor. Hola, para no seguir demorando, alteramos un poco hasta que Sebastián se vuelva a conectar, y entonces arranquemos con Oscar, que nos va a comentar un poco los impactos fiscales iniciales y esperables de la crisis. Oscar, si querés arrancar. Sí, ¿me están viendo y me escuchan? Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. Bueno, ¿y me están viendo? Bueno. Sí, te están viendo. Arranco. Vale, listo. Podés dejar de compartir la pantalla, Andrés, y ahí se va a ver a Oscar, creo. Sí, ya lo hice. Listo. Muy bien. Bueno, arranquemos. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar acá probando nuevas cosas, ¿no? Supuestamente yo iba a hablar después de Sebastián.
Me imagino que un punto importante que iba a hacer Sebastián era sobre las características de gran incertidumbre que hay en esta crisis, ¿no es cierto? Yo arrancaría desde ese punto y espero que él lo pueda retomar enseguida, y es una incertidumbre que obviamente afecta enormemente a la decisión de políticas públicas y a la situación fiscal. Ahora, la presentación que yo quería hacer, no sé si Andrés aclaró que vamos a tratar de hablar en un total algo así como 10 minutos cada uno en 2 rondas de 5. En la primera ronda de 5, digamos que yo quisiera explicarles, lo que yo quería hacer era una rápida revisión de los efectos directos de la pandemia, me parece como para tener una visión general. De ahí ver qué es lo que está pasando con el sector público, pero básicamente arrancar desde lo que es el punto de partida de esta crisis para el sector público, y después ver los efectos en distintos renglones de ingreso y gasto. Entonces, digamos, lo obvio que todos lamentablemente sabemos es que el punto de partida desde el cual Argentina llega a esta crisis no es el mejor. En todo caso, no es el mejor, es una forma muy optimista de decirlo, tal vez sea de las peores posibles, ¿no es cierto? Llegamos a esta emergencia con un sector público tratando de evitar el default, con dificultades en los sectores más afectados, recaudación tributaria, gestión de la salud, etc. Ahora, ¿cómo uno visualiza ese punto de partida? Bueno, nosotros veníamos en un sendero tratando de llegar, el gobierno pasado había hecho un acuerdo con el fondo, estaba tratando de llegar a cierto equilibrio primario, había tardíamente, me parece, pero había tratado de encarar un proceso de saneamiento de las cuentas públicas, pasando de cerca de 4 puntos de déficit primario en el 17 a 3 en el 18, y estábamos tratando de llegar a un desequilibrio cercano, algo mayor a medio punto de producto. Este gobierno lo que hizo fue ablandar un poco esas metas. Estábamos pensando que este año, antes de la crisis, íbamos a llegar a tener un punto de déficit o algo así, y viendo cómo se renegociaba la deuda. ¿Qué significa eso? Que como punto de partida para esta crisis, el espacio fiscal para políticas es prácticamente nulo, no había mucho margen para nada diferente. ¿Cuáles son los efectos primeros de la pandemia? Bueno, sobre ese escenario tenemos una fuerte caída en la recaudación. Seguramente, creo que mañana, no creo que no hoy, pero mañana seguramente saldrán los datos de recaudación del mes de marzo, que seguramente serán muy negativos. Pensemos que se está cayendo el nivel de actividad, está aumentando fuertemente la evasión y la mora, como debe ser. Digamos. Nadie espera que una empresa pague impuestos y cierre. De lo que se trata es de mantener el aparato productivo, y además va a haber una caída de ingresos por el aumento de gasto tributario, o sea, por el aumento de exenciones impositivas, de modas, etc. Entonces, del lado de recaudación no va a ser un escenario muy razonable, pero ojo, no era un escenario en el cual la recaudación estaba subiendo. Cuando uno mira la recaudación de los primeros meses de este año, enero y febrero, casi todos los impuestos habían tenido variaciones menores a la tasa de inflación. Entonces, sobre ese escenario es que estamos parados. Del lado del gasto, obviamente la pandemia nos obliga a aumentar fuertemente el gasto en salud, y lo que más se nota ahora son fuertes anuncios de asistencia social, atención al empleo no solo informal, sino también al formal más afectado, ¿no es cierto? Y a su vez atención a las empresas. Digamos. El panorama es
de claramente caída de la recaudación, aumento del gasto, tanto en el gobierno nacional como en las provincias. Me parece que en las provincias el escenario es bastante más complicado, si se quiere, porque ahí las provincias lo que tienen es un fuerte componente de gasto salarial, gasto muy difícil de recomponer, ¿no es cierto? Fíjense que en las provincias el porcentaje de gasto en personal, digamos, seguridad social y transferencias, que yo diría que es el gasto más rígido, y a su vez el que más debe priorizarse para mantener las condiciones sociales y el nivel de demanda en cada uno de los territorios, como en las provincias están los maestros, los médicos, los seguridad, etcétera, en promedio las 3/4 partes del gasto provincial es en esos 3 sectores, con provincias que llegan a cerca del 90%. Santa Cruz, Entre Ríos, Buenos Aires, Catamarca y Chubut y Salta tienen más de 80 en esos sectores, ¿no es cierto? Y el resto no muy lejos. Las únicas provincias que gastan en esos sectores menos del 60%, miren lo que estoy diciendo, son Santiago del Estero, San Luis, San Juan y la ciudad de Buenos Aires. Pero, digamos, el gasto de las provincias está mayormente concentrado en gastos muy rígidos, y lo que van a soportar es una caída fantástica de los ingresos tributarios y obviamente de la coparticipación. No sé cómo estoy con el tiempo, Andrés, no me lo tomé, pero no quiero tomar tiempo de otro. Si está... No, si querés, después la seguimos en la segunda vuelta, Oscar. Ya... Sí, yo diría, con eso presento los temas y en la segunda vuelta hablo más de las políticas para enfrentar la crisis y podemos volver a Sebastián si está, ¿no? Sí, Sebastián todavía está luchando, creo, pero pues, si les parece, pasamos a Osvaldo. Recuerden a los oyentes que tanto por Instagram como por acá, por los chats, pueden hacer preguntas, o también por Twitter. Estamos también en el multimedia del IEP y la facultad tomando preguntas. Osvaldo, ¿querés tomar la posta? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Es un gusto participar de esta reunión, de esta buena iniciativa que ha tenido el IEP. Lamentablemente va a ser difícil desde el lado de lo productivo, que es lo que me toca hablar a mí, recoger el desafío de Andrés de levantar un poco el ánimo en relación con las perspectivas, ¿no? Alguna vez, no hace tanto, un presidente de la Nación dijo que era muy lindo dar buenas noticias, y lamentablemente hoy a mí me toca estar exactamente del otro lado, ¿no? Desde el punto de vista productivo, hoy hay casi ninguna buena noticia para dar, ¿no? Estamos bueno, adelantando un poco o tratando de complementar un poco lo que seguramente nos iba a contar Sebastián, y que seguramente él va a ampliar cuando pueda conectarse. Estamos en presencia de una situación inédita que combina un shock de oferta para todo el mundo, un shock de oferta muy particular, porque implica la inmovilización de los factores productivos, ¿no? El capital está inmovilizado por el cierre masivo de todas las actividades no esenciales, y el trabajo está inmovilizado por el cierre masivo y también por la cuarentena obligatoria. Así que frente a esta situación, además, en las economías emergentes en América Latina, hay que agregar que también, como una consecuencia de la pandemia, están cayendo los precios de los productos básicos, que son los productos que nosotros exportamos, y eso agrega un componente a la ya difícil situación. Y además, digamos, la situación de los mercados financieros internacionales también nos afecta a todas las economías emergentes por la reversión del flujo de capitales, que en el caso de la Argentina básicamente lo que hace es dificultar la ya difícil
negociación de la deuda que tenemos por delante. Y este shock de oferta que nos alcanza a nosotros y se presenta del mismo modo casi todos los países, es complementado además por un shock de demanda, porque en la medida en que esta situación está andando y se prolongue, no sabemos por cuánto tiempo, el shock de oferta se complementa probablemente una caída de la demanda, porque va a aumentar probablemente porque están cayendo los ingresos de muchos trabajadores que no pueden ejercer su actividad y no cobran un salario fijo mes. Y además, esto va a tener efectos también sobre el comercio internacional. En parte, estos efectos sobre el comercio internacional impactan sobre los precios de los productos básicos que Argentina exporta, mencioné, pero también esto va a afectar el volumen de las exportaciones y para algunos sectores, para el sector primario y para algunos sectores industriales, esto también va a tener un componente negativo importante. Números no hay, solo hay especulaciones, ¿no? Las estadísticas sobre el sector real, sobre el sector productivo, se siguen con mucho rezago. Probablemente recién en mayo tengamos algún número concreto, cuál va a ser el impacto de la situación sobre, pero seguramente y con números realmente fuertes, ¿no? Los economistas en situaciones de crisis a veces especulamos con qué tipo de letra va a ser la que mejor represente el sendero de evolución del Producto Bruto en los próximos meses, ¿no? Entonces, cuando la recuperación, digamos, a una caída sigue una rápida recuperación, decimos que la recuperación tiene forma de V corta. Si la recuperación es un poco más lenta, decimos que el proceso tiene forma de U. Si a la caída le sigue un estancamiento, decimos que el proceso tiene forma de L, y hoy lo que estamos observando es una I. Es decir, por ahora lo que tenemos es una caída que no sabemos cuánto tiempo va a durar y no está claro cómo va a ser la recuperación, pero seguramente va a ser una recuperación bastante más lenta de lo que fue la salida de la crisis financiera internacional. No estoy tomando el tiempo, Andrés, vos decime si cuando tengo que parar. No, si te parece, Sebastián se sumó y después ahora te volvemos por la segunda vuelta. Dale, nos quedamos muy preocupados con la I. Es muy larga la I, muy alta, después te... Bueno, mientras tanto, para no perder la dinámica, Roxana nos va a contar obviamente de temas laborales y de empleo, salarios, etc. ¿Es hacer tu primera intervención, Roxana? Ok, perfecto. Seguimos viendo si Seba se conecta. Gracias. Dale, ¿me escuchan Recuerden bien? que pueden hacer preguntas por el chat. Gracias, Rox. Ok, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Ok, bien. A ver, bueno, muchas gracias Andrés y los organizadores por esta posibilidad. A ver, un poco en estas dos rondas de intervención yo quería un poco hablar de tres temas. Siguiendo un poco también la lógica de Oscar, la idea es plantear cuál es el punto de inicio, dónde estamos parados o dónde estábamos parados antes de que la pandemia llegue al país en términos de algunos indicadores del mercado de trabajo, cuáles son algunos resultados muy especulativamente, cuáles son algunos impactos que podemos esperar ya en el muy corto plazo, y luego, si me queda tiempo, discutir algunas políticas que algunas se están tomando, que se pueden tomar en este contexto. ¿Por qué me interesa particularmente empezar planteando algunos datos solamente de dónde estábamos parados previo a esta crisis? Bueno, primero porque obviamente nos permite tener una idea, dimensionar mejor cuáles son esos impactos que seguramente van a ser muy significativos en materia de generación de empleo y de ingresos y por lo tanto desigualdad y pobreza, pero también para tener una noción de cuán heterogéneos
pueden ser esos impactos a lo largo de todo el conjunto de trabajadores y por supuesto de sus familias y de la sociedad en su conjunto. Pero además, porque hay otro tema que me parece importante, que es que ciertos mecanismos tradicionales de ajuste en el mercado de trabajo o en los mercados de trabajo de la región en situaciones de crisis no necesariamente están operando ahora, o no necesariamente esperemos que operen con la misma intensidad en el mediano o en el corto plazo, con lo cual algunos impactos pueden ser diferentes a los que hemos observado en crisis previa. Y en ese sentido, a ver, todos más o menos sabemos de dónde venimos en materia laboral y de generación de ingresos, y un poco como lo planteaba Oscar en términos de recursos fiscales, situación fiscal, claramente en materia laboral venimos de una situación particularmente extremadamente compleja que ya viene atravesando el mercado de trabajo de Argentina desde hace unos años. Digo, para tener alguna idea más concreta, la tasa de desempleo estaba en el orden del 9%. Si uno mira qué ha venido pasando en materia de creación de empleo registrado en el sector privado, desde marzo del 2018 venimos teniendo una caída sistemática. La contrapartida de esa caída es ajuste en otros dos grupos de trabajadores. Por un lado, claramente el aumento de la informalidad. Hace poco nos enteramos, tuvimos la noticia de cuánto es la tasa de informalidad, cuánto fue en el cuarto trimestre del año pasado, y da el 36% del total de asalariados, con incrementos respecto a los periodos anteriores, de los trimestres anteriores. Y un punto interesante es que parte de la caída del empleo formal no solo ajustó por informalidad, sino ajustó a través de un aumento del cuentapropismo, de los trabajadores que son cuenta propia, especialmente en los últimos trimestres. Y marco esto porque después lo voy a retomar en términos de cuáles son los ajustes esperables en el mercado de trabajo en esta coyuntura en particular. Entonces, cuando uno ve cuál es el mapa sobre el cual la crisis pega, la pandemia pega y donde uno debería operar, más o menos estamos hablando que solo un poco menos de la mitad, el 47% de los asalariados son asalariados formales registrados en la Seguridad Social. Luego se reparten más o menos en partes iguales entre informalidad y cuentapropismo. Y el punto importante, de nuevo, para entender cuáles son los impactos esperables, es que obviamente estos tres segmentos de ocupados no solo tienen, como podemos suponer, ingresos promedio diferentes, sino grado de estabilidad o inestabilidad ocupacional y de esos ingresos mismos muy diferentes, y además accesos diferenciales a dispositivos, a esquemas contributivos de protección laboral y protección, por supuesto, de ingresos y protección social. Para verlo de alguna manera, si uno mira, por ejemplo, cuál es la incidencia de la pobreza en el interior, al interior de estos grupos de trabajadores, cuando uno mira en promedio, por supuesto, a los asalariados formales, la incidencia de la pobreza en esos trabajadores es muy baja o inexistente, mientras que en el otro extremo, si uno cuantifica la incidencia de la pobreza, lo que sería el fenómeno del trabajador pobre, es alrededor de la mitad en el otro grupo de trabajadores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de tener alguna cuantificación muy preliminar, por cierto, con un grado de incertidumbre muy importante respecto de qué impactos podemos esperar en el mercado de trabajo en términos de generación de empleo y de calidad de ese desempleo, obviamente por cómo es la estructura inicial, no solo sabemos que los impactos van a ser de intensidad, sino con un grado de heterogeneidad muy importante. Y en ese sentido, entonces, si uno mira cuáles son los impactos esperados sobre la desigualdad laboral y de ingresos totales de las familias, claramente, sin lugar a dudas, vamos a tener un incremento, y a través de esa vía vamos a tener un incremento, sin lugar a duda, de la tasa de pobreza. Entonces, esta heterogeneidad no solo nos sirve para, de alguna manera, tener una mayor precisión en este grado de incertidumbre tan importante respecto a los impactos esperables en el mercado de trabajo, sino me parece que también es importante a la hora de identificar cuáles son las estrategias más apropiadas para paliar de alguna manera estos impactos negativos. Si te parece, Andrés, creo que estoy con el tiempo, dejo acá y continúo luego. Perfecto. Creo que ahora sí lo tenemos a Sebastián, finalmente, que se hace esperar. Gracias, Roxana. Sebastián, ¿estás ahora? Estoy, ¿me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Te hiciste desear. Sí, no, les pido disculpas, lo que pasa es que me quedé con mala conexión de internet y estoy vía el teléfono, pero por supuesto con la ayuda de las generaciones más jóvenes. De todas maneras, vía Instagram pude más o menos ir escuchando lo que estaban diciendo los colegas.
Dale, bueno, entonces arranquemos con la visión macro. Exacto, bueno, fuimos más en orden fiscal, productivo y de políticas sociales, y tal vez, seguramente como no escuché todo, me repito un poco, pero por lo menos hago una intervención corta y retomamos el hilo y pido disculpas por la desprolijidad. Bueno, a ver, no, esencialmente me parece que el punto, digamos, más relevante que tenemos que plantear primero es una nota de humildad. O sea, una nota de humildad porque estamos frente a eventos realmente sin precedentes que, digamos, y frente a una crisis que más que una crisis es un evento disruptivo de naturaleza probablemente memorable con consecuencias eventualmente de largo alcance. Vos, Andrés, mencionabas algunas de ellas al inicio, y hay algunas notas, bueno, estamos en un momento de muchísima incertidumbre, en donde realmente no tenemos antecedentes de eventos de esta naturaleza en los que podamos basar predicciones cuantitativas en base a registros históricos, porque me parece que hay una situación muy importante, que es el hecho de la velocidad a la que están ocurriendo los acontecimientos. Tal vez alguno de los colegas ya lo enfatizó, pero digamos, el tamaño del shock que estamos experimentando al mismo tiempo tiene como característica una velocidad completamente inusitada. Eventos como la Gran Depresión, la crisis financiera global, fueron eventos que, pese a su intensidad y su magnitud, se fueron desplegando a lo largo de un periodo de tiempo. Pensemos, no sé, la crisis financiera global reciente, tuvimos síntomas de desequilibrios en el mercado inmobiliario, tal vez en 2006, impactos sobre entidades financieras en 2007, Bear Stearns en marzo de 2008, digamos, el colapso de Lehman Brothers en septiembre, y en realidad acá estamos frente a un episodio de un shock simultáneo que está ocurriendo en cuestión de semanas, y estamos, por supuesto, en la frecuencia de las horas, las novedades son terriblemente cambiantes, y esto hace todo muchísimo más complejo. Recuerdo que Bernanke en su momento sacaba como lección de la crisis financiera global que el tiempo se inventó para que las cosas no sucedan de manera simultánea. Bueno, pues aquí todo está sucediendo de manera simultánea y en una escala realmente inusitada. El tamaño del shock, que en realidad es un shock obviamente inicialmente de oferta, por el impacto inicial en China, en las cadenas globales de valor, pero al mismo tiempo por las propias medidas que las autoridades van tomando en el planeta para, digamos, de distanciamiento social y tratar de aplanar la curva del contagio sanitario, está generando impactos de un tamaño inédito en las distintas economías, y esto está ocurriendo, digamos, colapsos del tipo de los colapsos que tenemos en las economías emergentes en las economías más avanzadas del planeta. O sea, las predicciones son cambiantes todo el tiempo, pero los números preliminares que tenemos realmente son muy preocupantes. Los pronósticos se están revisando hora a hora prácticamente, y bueno, con un impacto muy relevante, como porque decía, nosotros en este momento las medidas de política que se están adoptando están, por ejemplo, poniendo en cuarentena de manera más o menos simultánea tal vez a 1/3 de la población mundial. O sea, le estamos haciendo off a la economía global, y la verdad que un evento de este tipo, repito, no se ha verificado, no tenemos precedentes de una situación de este tipo. Por otra parte, también esto lo que plantea entonces es, frente a un shock que es inicialmente de oferta, pero que tiene repercusiones en la demanda muy importante, porque obviamente caen ingresos, caen de las familias potencialmente afectadas y de las firmas afectadas por la restricción de oferta. Y al mismo tiempo la posibilidad de contagios financieros exige respuestas muy novedosas que agarran al mundo en una instancia en donde el evento es global, pero las respuestas de política, si bien han sido muy activas, muy rápidas, han sido respuestas de política que no han tenido
todo el grado de coordinación que probablemente tenían. No sé si tengo un poco de interferencia, no sé si hay alguien dice que lo cerraron. No, y lo que decía es que las respuestas de política han sido muy contundentes, pero todavía no todo lo coordinadas, que se decía más allá de lo que exige este evento global y de lo que de algún modo también requieren nuestras economías. Vamos a poder hablar un poco de esto, pero por un lado, la respuesta es contundente de las políticas monetarias. Estamos viendo a los bancos centrales llevar adelante iniciativas que eran completamente impensables, que estuvieron algunas de ellas en juego en la crisis de 2007-2008, pero ahora el tamaño de las intervenciones es muchísimo más agresivo en un corto periodo de tiempo. Los fiscos están al mismo tiempo desplegando. Estados Unidos está implementando un paquete fiscal, digamos, del orden de 10 puntos del producto, y si le sumamos las intervenciones de liquidez potenciales y de crédito que la Fed está haciendo, podemos llegar a pensar que hay intervenciones del orden de 30% del producto. O sea, aquello que pensamos extraordinario, digamos, se vuelve digamos, lo ordinario en estas circunstancias muy inéditas. Y, bueno, por supuesto, los policy makers van reaccionando con mucha incertidumbre, con muchos dilemas, con muchos trade-offs, pero al mismo tiempo con los diferentes espacios de maniobra y las capacidades de respuesta que cada economía nacional tiene. Para las economías avanzadas en este momento, digamos, lo que ocurre es que por lo menos los grados de libertad de la política macroeconómica son relativamente mayores, a pesar de que encontrábamos a la política monetaria ya coqueteando con el límite cero de la tasa de interés y en una situación que también de nota de pie de página en un libro de macroeconomía, que eso es una trampa de liquidez, pero de todas maneras los bancos centrales y los fiscos de los países con crédito tienen la ventaja de que cuando el público se asusta, cuando hay incertidumbre, esa fuga a la calidad es una fuga hacia los pasivos que estas economías emiten. Y esta situación obviamente es muy diferente en el caso de nuestras economías, en donde a los desafíos sanitarios y a los desafíos en materia de política económica que le están ocurriendo a todas las economías del planeta, se suma el hecho de que nosotros somos economías que llegamos en general, y en particular la nuestra, pero las economías emergentes, con menos espacios de maniobra, con grados de credibilidad obviamente menores, con menos buffer o con menos colchones y al mismo tiempo con menos crédito. Por ejemplo, en este episodio, la salida de fondos de las economías emergentes tuvo una velocidad inusitada del orden de tal vez una salida en apenas 3 semanas, en un mes, del orden de 80.000 millones de dólares, y esto plantea al impacto sanitario, al impacto económico, también potenciales problemas en las balanzas de pago y en los márgenes de respuesta, lo cual, obviamente, si el enfoque sanitario, que nosotros no estamos en condiciones de discutir, pero sí estamos en condiciones de evaluar en términos de sus consecuencias económicas, si el enfoque sanitario exige restricciones de distanciamiento social para aplanar la curva de contagio de esta naturaleza, sí es cierto que nuestras economías lo que están necesitando son respuestas globales mucho más ambiciosas en términos de probablemente, algunas ampliación de líneas de liquidez que los bancos centrales principales han hecho para algunas economías, pero restringida a las economías emergentes de más crédito, la posibilidad de que eventualmente el quantitative easing incluya la demanda de papeles de nuestras economías e iniciativas muy novedosas, ¿no? Pero realmente estamos frente a un episodio que, de nuevo, pone un shock de un gran tamaño, en donde al desafío de cómo responder ese shock en términos convencionales, por suerte, este shock de oferta agarra en los países desarrollados y en el mundo en general a la economía global en un entorno deflacionario, con lo cual tenemos algún espacio para intentar acomodar el shock con política macroeconómica, pero de nuevo yo diría que la política también tiene que ser pensada, y se está siendo pensada, con mayor
grado de precisión quirúrgica, porque en realidad la respuesta, yo diría, hay dos notas, tiene que ser focalizada y al mismo tiempo, en general, de manera de naturaleza transitoria. Pero diría que, aparte, en el caso de nuestras economías, y ahora eventualmente vamos a volver, hay desafíos muy, muy particulares. Y creo que es un poco el interés de todos seguir conversando sobre eso. No sé cómo estoy con el tiempo, Andrés. Sí, no, si te parece, hacemos una vuelta y creo que los tres, si no me equivoco, hablaron de Roxana, Oscar y Osvaldo adelantaron alguna cuestión, ¿no?, de discutir políticas. Los gobiernos de todo el mundo están haciendo cosas en esta materia de distinta magnitud, como dice Sebastián, y dijo Oscar, nosotros no tenemos el mismo poder de fuego que otros gobiernos, pero el gobierno argentino ha intentado tomar algunas medidas para paliar algunos de estos problemas. No sé si quieren, tal vez podemos empezar al revés, primero con Roxana, que fue última en la primera ronda. ¿Cómo pensás las maneras en cual uno puede, no, ya nadie piensa en evitar las consecuencias, sino en mitigarlas, ¿no? Sí, a ver, si te parece, Andrés, déjame ir un punto hacia atrás para decir algo más respecto a los impactos esperables. En realidad, y me sumo obviamente a lo dicho previamente por Osvaldo, por Seba y por Oscar, que es muy difícil obviamente tener precisión respecto a los impactos. Es muy difícil en términos macroeconómicos productivos, y el mercado de trabajo que deriva de eso le agrega una dificultad adicional para tener alguna precisión en materia de impactos. Simplemente lo que uno puede tener, me parece, hoy en día es alguna idea más o menos cuantitativa de cuáles son los sectores que han quedado protegidos o de alguna manera exceptuados por el aislamiento social y cuánto representan ellos el empleo. Y de alguna manera, entonces, cuáles son los impactos que uno puede esperar en el agregado de empleo. Si uno mira cuánto más o menos constituye el empleo, que concentran los sectores, los 24 sectores que quedaron exceptuados del aislamiento, es más o menos el 30%, ¿sí? Del empleo privado es alrededor de un tercio, con lo cual hay 2/3 del empleo privado que están en sus casas, digamos, con la actividad completamente parada. Si uno le suma el empleo público y además suponemos que los empleados, los trabajadores formales en empresas grandes, más allá de alguna excepción, pero que los trabajadores que están en empresas medianas y grandes que pueden sostener el empleo y por lo tanto no serían afectados ya hoy mismo por pérdida de empleo y por pérdida de ingresos, más o menos llegamos a un total de que el 40% del trabajo tiene algún nivel de riesgo, el 40% de los ocupados tiene algún nivel de riesgo, y dentro de eso aproximadamente son 5 millones de trabajadores que ya hoy seguramente perdieron el empleo, o lo perdieron o lo pueden llegar a perder en el sentido que no están trabajando y por lo tanto no generan ingresos, o que hay altas chances de que pierdan ese ingreso. Cuando uno mira quiénes son, básicamente tenemos estos dos grupos que yo mencionaba anteriormente. Por un lado son los trabajadores informales asalariados, y ahí obviamente está el grueso también de aquellos trabajadores cuenta propias, que si no están en sectores que están considerados como, que están exceptuados del aislamiento, claramente hoy están en su casa sin generar ingresos. Y en ese sentido, entonces, estamos hablando de un conjunto muy importante de trabajadores y de familias que probablemente ya se hayan quedado con ingresos o que lo harán prontamente, y por lo tanto, entonces, eso marca de alguna manera la dimensión de la ayuda y de las políticas que uno debería desplegar, considerando un punto importante es que aproximadamente el 80% de los ingresos que generan las familias proviene del mercado de trabajo. Entonces, ¿cómo uno reemplaza o mitiga parcialmente esa falta de ingresos tan abrupta, asociado exclusivamente, como decía Seba, a la primera ronda que uno diría el shock de oferta, sin pensar en cuánto es el efecto spillover o el efecto multiplicador que esto puede generar en la medida en que obviamente el lado de la demanda se vea afectado por la falta de consumo, la falta de ingresos. A su vez, esto obviamente tiene una perspectiva de género importante, porque cuando uno mira, sobre todo dentro del sector privado, a quién afecta más este parate, claramente en la medida en que la informalidad laboral afecta más a las mujeres, obviamente hay un efecto
en el sentido del sector privado, dentro del sector privado un efecto mayor en el caso de las mujeres respecto en el caso de los hombres. Respecto a las políticas, acá hay 2 o 3 pilares importantes que un poco se han venido desplegando o se vienen desplegando día a día. En este sentido también tenemos noticias todos los días respecto de nuevas medidas que se están adoptando, y que un poco van en la línea de medidas que se han aplicado en crisis anteriores y también un poco lo que viene haciendo la región en materia laboral y materia de ingresos. Y yo diría que ahí hay como 2 o 3 grandes grupos. Obviamente un primer grupo que parece obvio, pero que es absolutamente relevante, es la protección en materia de seguridad e higiene de aquellos trabajadores que aún en la cuarentena, en el aislamiento social, siguen trabajando, no solo el personal de salud, sino todos los trabajadores que continúan trabajando, y ahí todo lo que tiene que ver con legislación laboral asociado a la protección sanitaria de estos trabajadores es más que relevante, y de alguna manera el control de estas condiciones se vuelve más relevante de lo que venía siendo previamente. Luego hay obviamente todo otro paquete de protección de ingresos, como decía anteriormente, y esto es un hecho absolutamente novedoso, es que hay un conjunto importante de trabajadores que de la noche a la mañana se quedaron sin ingresos, y esos son obviamente los que requieren atención primaria en esta crisis, y ahí ya hemos visto el ingreso familiar de emergencia, que un tema interesante es que hasta hace un rato había 10 millones o más de 10 millones inscriptos, cuando obviamente uno sabe que la escala de esa ayuda no va a llegar a los 10 millones, pero hay 10 millones que por alguna razón consideran que necesitan ese apoyo monetario. El bono para los jubilados o para los beneficiarios, los titulares del beneficio de asignación universal por hijo, van en ese sentido en sostener ingresos a la población que se supone más afectada. Y luego el otro gran paquete es protección de empleo, que esto va desde la protección a las propias industrias con medidas financieras y fiscales, o a la protección directamente a esos trabajadores, porque se impide el despido, o porque se da sostén para sostener de alguna manera ese empleo a través de rebajas de aportes patronales o rebajas de salario. Y además, por otro lado, todo lo que tiene que ver con dar algún tipo de apoyo logístico a todo aquello que se pueda realizar a través de teletrabajo, y en ese sentido la región está tratando de avanzar, sabiendo que es marginal en nuestra región y en nuestros mercados de trabajo el porcentaje de trabajadores o que venían trabajando de sus domicilios o que rápidamente pueden ir hacia el teletrabajo, pero para algunos segmentos de trabajadores, y especialmente para trabajadores independientes o por cuenta propia, esto es, en algún segmento es importante, y en ese sentido los países vienen adoptando medidas que faciliten, dando apoyo, dando capacitación para el trabajo a través de plataformas digitales, que como digo, no es obviamente, no mueve el perímetro, pero para algún conjunto de trabajadores esto puede ser importante. Y obviamente el otro punto que se discute de alguna manera es en la medida en que la obra pública de a poco pueda volver a funcionar, a ponerse en marcha, bueno, eso obviamente tracciona empleo, y tracciona empleo de baja calificación y bajo ingreso. Porque un punto importante obviamente es que si uno mira además en términos de ingreso, quiénes son los trabajadores que están perdiendo empleo y por lo tanto ingresos, son trabajadores que en su gran mayoría están por debajo de la media, y que además son trabajadores que ya estaban, como yo decía anteriormente, en una situación de pobreza o cercanos a la línea de pobreza, y por lo tanto entonces es de esperar que estos trabajadores no tuvieran capacidad de ahorro previo que les permita solventar consumo o suavizar de alguna manera el consumo en este periodo. Entonces en ese sentido me parece que el punto importante es que las demandas van a superar ampliamente la capacidad que tienen estos estados de ofrecer ayuda monetaria a estos trabajadores y a estos individuos que se quedan sin ingresos, y entonces en ese sentido me parece que el alcance, focalización, eficiencia y eficacia de estas medidas es sumamente relevante para tener el mejor paquete que se pueda tener dado los recursos fiscales para sostener de alguna manera ingresos y evitar el impacto inmediato sobre la desigualdad y especialmente sobre la pobreza. Gracias, Roxana, para que cierre su primera intervención y retomemos el tema de la I. Bueno, gracias, Andrés. Es difícil cuantificar qué tan larga es la I, digamos, y
porque eso depende de que tan rápido se supere el problema sanitario y se vuelva paulatinamente a la normalidad. Y obviamente no tengo una estimación de cuánto puede ser la caída del producto, pero digamos, alguna especulación. Por ejemplo, los meses de verano, enero y febrero, en el EMAE, en el indicador adelantado de actividad, tiene datos mensuales y permite ver mes a mes cuál es el nivel de producción. Como todos sabemos, en el verano hay una estacionalidad por el hecho de que hay vacaciones, se cierran plantas, y la actividad en general se reduce. Bueno, un promedio de los meses de enero y febrero implicaría que, digamos, en promedio enero y febrero son más o menos un 10% más bajo que el producto promedio del año, ¿no? Para tener una idea de la magnitud que esto puede tener, dependerá de cuánto tiempo se prolongue esta situación, ¿no? Sectores que se van a ver afectados en lo inmediato, bueno, hay algunos sectores como hoteles y turismo, restaurantes, comercio, transporte de pasajeros, actividades de esparcimiento, actividades deportivas. Hay un conjunto de sectores que ya están muy afectados y que representan más del 20% del producto, ¿no? Entonces, y a esto se le suma todas las actividades que, como recién señalaba Roxana, por no ser actividades esenciales, también están restringidas, ¿no? Así que sin contar efectos de segunda vuelta, es decir, el efecto multiplicador negativo que esto traería aparejado, estamos en presencia de una contracción bastante severa, ¿no? Y que habrá que ver cuánto tiempo se prolonga. Y como decía, también esto está complementado por una caída del comercio internacional, y ahí también hay algunos sectores que, aunque la actividad vuelva paulatinamente a normalizarse, van a sufrir especialmente, y estoy pensando, digamos, sobre todo en sectores industriales que exportan una proporción importante de su producción, en particular, por ejemplo, el sector automotriz, que, digamos, exporta más o menos la mitad o un poco más de la mitad de lo que produce lo exporta, y 2/3 de estas exportaciones van a Brasil, y Brasil está en una situación bastante complicada, diría que más que la Argentina, porque hay una situación política de bastante difícil resolución, de manera que hay el sector automotriz, el sector químico y petroquímico, el sector siderúrgico y aluminio, son sectores que exportan bastante, y que diría que dentro de la industria, a priori uno pensaría que son sectores que van a sufrir un poco más que el promedio. No sé si con respecto a las medidas, un poco complementando lo que recién señalaba Roxana, que fue bastante exhaustivo, es importante tener en cuenta, y seguramente Sebastián va a complementar esto que digo, o bueno, a lo mejor no va a estar de acuerdo con esto que digo, pero es importante tener en cuenta que, dada la naturaleza particular de esta situación y el hecho de que estamos frente a un shock de oferta de la magnitud del que estamos enfrentando, hay que tener mucho cuidado con que las medidas de estímulo de la demanda, que son necesarias porque hay sectores que van a perder ingresos, va a aumentar el desempleo, pero estamos en una situación en la cual la capacidad de producir se redujo. Entonces, las medidas tienen que apuntar a recuperar la capacidad de producir, es decir, a recuperar el capital que hoy está inmovilizado, y conseguir que esta inmovilización momentánea no se convierta en destrucción de capital, permitir que paulatinamente podamos recuperar las unidades productivas que hoy no están produciendo. Y para esto hacen falta dos cosas. Bueno, por un lado, acentuar todo lo que tiene que ver con la salud, digamos, y permitir rápidamente la superación, lo más rápido posible, lo más eficazmente posible, la superación de la cuestión sanitaria, para que la actividad vuelva gradualmente a tomar vigor, que la gente vuelva a incorporarse al mercado de trabajo, y esto tiene que ser complementado sobre todo con, digamos, con aportes de capital. Hoy es
lo que necesita básicamente el sector productivo es capital para superar esta situación, digamos, si en particular las pequeñas y medianas empresas que tienen habitualmente restricciones de capital y que tienen limitaciones respecto a su capital de trabajo, son las que en el corto plazo necesitan más asistencia. Hubo una serie de anuncios en este sentido, a mi criterio bien orientados, pero por lo que he visto en los medios, no está siendo fácil canalizar estos recursos hacia las empresas, ¿no? Obviamente estas cosas llevan tiempo, hay cuestiones burocráticas, cuestiones de funcionamiento del sistema financiero que por ahí impiden que estas líneas de crédito anunciadas lleguen rápidamente a los sectores que más las necesitan, y ahí creo que hay que trabajar para encontrar maneras de agilizar todo lo que se pueda, encontrar nuevos canales para hacer llegar los recursos a los sectores que más lo necesitan. Una nota de ligero optimismo para terminar con mi parte, es que mirando algunos datos de la economía internacional, hoy estaba mirando, hay un índice cualitativo que se llama CPI, que lo que mide es, lo que hace es comparar cualitativamente un mes respecto del anterior en lo que tiene que ver con inventarios, pedidos, demandas de empleo, etc. Y bueno, ese índice, tanto para Europa como para Estados Unidos, está en franca caída, ¿no? Muestra que tanto la economía europea como la economía norteamericana se están contrayendo, pero por primera vez este índice, después de 2 o 3 meses, da un indicador positivo para China, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que China se haya recuperado ya de los efectos de la crisis, pero aparentemente habría dejado de caer, ¿no? Habría dejado de caer después de un primer trimestre que en términos anualizados da una caída de 16% del Producto Interno Bruto de China, si ese nivel se mantiene, pero la situación hoy es que aparentemente China habría dejado de caer, y esto introduce una nota de optimismo respecto de que si somos eficaces en detener la cuestión sanitaria a tiempo, bueno, en un par de meses la economía puede empezar a recuperarse. Ojalá que sea así. Muchas gracias, Osvaldo. Después quédate para las preguntas, ¿no? Le paso la palabra, si les parece, a Oscar, que retome la charla, y luego cierra Sebastián, 5 minutos cada uno, y después tenemos un buen rato para preguntas. Ya hay varias gente que ha hecho preguntas, y así que tenemos para charlar un buen rato todavía. Oscar. Bueno, retomo. Ahí aparecieron, obviamente, en las distintas presentaciones, algunas ideas de acciones. Yo diría que sería bueno separar las acciones de la emergencia, lo que estamos discutiendo hoy, las acciones para el día después de la emergencia extrema, digamos, y las políticas para el mediano plazo, porque no nos olvidemos que nosotros, volviendo al punto inicial, no estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, en la emergencia me parece que lo que hay hoy son muchos anuncios, anuncios muy bien orientados, sin ninguna duda, pero todavía faltan 2 cuestiones. Uno, cómo se instrumentan, digamos, dar ingresos a todos los empleados informales o formales en dificultad, es correcto. Vamos a ver cómo se logran instrumentar. Creo que Roxana dijo de ese tipo, pero obviamente no tenemos una organización institucional adecuada para atender este problema, y eso vuelvo a cuestiones estructurales. Lo segundo es el día después, y pues ahí hay una cuestión que las cosas que se hagan en la emergencia pueden afectar mucho el día después, y después lo último. En términos de lo que se tiene que hacer ahora y un poco después, me parece que lo que no se ha dicho, por difícil discutir, es el financiamiento. Digo, el sector público no tiene margen para hacer todo lo que se está haciendo, por lo menos en la situación actual,
nosotros no tenemos acceso al financiamiento y tenemos un exceso de gasto importante. Una alternativa que anda dando vueltas, obviamente, es decir, bueno, si este es un problema global, que haya una solución global. Y ahí hay una discusión sobre cuál es el rol de los organismos internacionales, si el primer mundo tiene que asistir a los países pobres, etc. En ese caso tenemos dos problemas. Uno, nosotros no somos un país pobre, aunque tenemos una gran cantidad de familias bajo línea de pobreza, y estamos en serias dificultades en relación con la deuda. Con lo cual, yo quisiera introducir un tema que todavía no ha aparecido. Me gustaría ver la cara de Sebastián cuando diga esto, pero tiene que ver, va a haber que discutir si se emite o no se emite y cuánto se emite. Yo no me imagino una situación en donde esto no se resuelva con algún grado de emisión. Si eso fuera así, lo que a mí me parece importante es discutir de qué manera. Me asusta volver al financiamiento monetario, pero más me asusta un financiamiento monetario desordenado, descontrolado. Uno debiera estar mirando hasta dónde puede uno llegar con el financiamiento monetario para no afectar básicamente el día después, pero además porque buena parte de las acciones que hay que financiar son provinciales. Entonces, como son provinciales, nosotros desde la salida de la crisis de los 90 perdimos los mecanismos institucionales que teníamos para repartir con las provincias el impuesto inflacionario, como quieran llamarlo. Ya muchas provincias no tienen bancos provinciales y vamos a tener que recurrir seguramente a esquemas de asistencia mucho más directos, esquemas de asistencia en donde puede haber peligro de discrecionalidad política, pero también puede haber un peligro de descontrol, digamos. 24, no digo 24, las provincias que tienen problemas de deuda no son necesariamente la totalidad. Yo tenía un cuadro por algún lado que no sé dónde lo tengo, pero digo, hay algunas provincias, hay un grupo de 8 o 9 provincias que están en situación mucho más grave que el resto, pero necesaria, y digamos, seguramente Buenos Aires, Chubut, La Rioja, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Cava, son las provincias que tienen mayor relación entre la deuda y sus ingresos, ¿no es cierto? Pero no quisiera ver un escenario en donde hay provincias emitiendo cuasimonedas de manera descontrolada. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es controlarlo, es ordenarlo, una fuerte política de coordinación a nivel federal para que, si el mal hay que hacerlo, o como quieran llamarlo, que sea ordenado. Eso me parece importante. En relación a la cuestión más estructural, digo, esto, una vez que salgamos de esta emergencia, no vamos a llegar a seguir nuestra vida de manera normal, sino que vamos a volver a un punto inicial que es, de hecho, muy complicado. Fíjense que este tema ha tapado otros tipos de problemas, no los ha resuelto. Digamos, pareciera que hoy el problema del sistema previsional desapareció, que el problema de los jubilados es cómo hacen para no hacer la cola en los bancos. No, además está el problema fiscal general, que es muy serio, y que esta crisis lo que hace es desnudar problemas preexistentes de los cuales estamos hablando, pero nunca los hemos solucionado. La crisis, la pandemia, nos enfrenta a un sistema de salud extremadamente fragmentado. Creo que la política nacional es muy adecuada frente a la pandemia con los recursos que tiene el sector público nacional. Pero este es un país que gasta 9, 10 puntos del producto en salud y del cual el sector público gasta menos de 3 y el gobierno nacional gasta menos de 1. Entonces, coordinar este sistema es realmente un desafío que hace 3 décadas de lo cual venimos hablando, pero no hicimos nada. Y ahora nos damos cuenta que si lo hubiéramos hecho, hoy estaríamos mejor parados. Coordinar no significa, claro, significa eliminar las obras sociales, significa
ordenar el sistema de manera tal de que sea coordinado, de que cada uno no se lleve el aporte a su casa, sino que sea un aporte solidario y tener un sistema integrado, donde si un país gasta 9 puntos del producto, las defensas contra un problema de este tipo sean mucho más adecuadas. El tema de la protección social de la población informal, no sé, Roxana podrá decirlo, pero hace décadas que se viene discutiendo, pero no hemos logrado resolver el problema de la falta de seguro de desempleo y de ingresos para un grupo de población muy importante. Ni qué decir de las dificultades del sistema educativo, que hoy nos damos cuenta que le falta capacidad para atender una situación como esta. Esta situación lo que hace es agravar mucho más las inequidades del sistema educativo, porque obviamente hay escuelas que tienen más capacidad de atender a los chicos de manera no presencial que otros en donde no hay ninguna posibilidad. Digo, los problemas son enormes, es un sistema sector público insolvente que tiene una crisis profunda. Para terminar, lo obvio, digo, alguien puede decirme, como dicen los chinos, que toda crisis es una oportunidad. Si ese fuera el caso, nosotros hemos pasado décadas perdiendo oportunidades y no sé si esta será otra o no, ojalá que no lo sea. Pero me parece que ese es el tipo de debate que uno debiera ir teniendo desde ahora y no esperar al día del final de la salida de esta pandemia para empezar a discutir de vuelta cosas que nunca logramos resolver anteriormente. Pero dejo hasta acá, Andrés. Gracias, Oscar. Bueno, vamos con Sebastián para su última intervención breve. Hablando de oportunidades, hoy en un grupo de amigos, no sé, supongo que todos estamos en la misma, con los grupos arden de comentarios, y etcétera, y afirmaciones, dudas, temores. Y otra de las cosas de las que venimos con mucho retraso, que es con el tema de bancarización. Ahora tenemos todo un problema con gente que no puede, el banco no está abierto, no está bancarizada, o no sabe usar el home banking, no tiene home banking, etcétera, etcétera. Y este es otro de un rezago ya no solo con los países desarrollados, sino con nuestros vecinos, ¿no? Entonces ahí también hay como una serie de problemas que venimos arrastrando, que los que mencionaron Oscar y Roxana, informalidad, sistema educativo, salud, que claramente hacen muy complejo o complejizan más el abordaje de las consecuencias de la crisis. Pero bueno, Seba, retomemos y luego de Sebastián vamos a empezar a hacer las preguntas que la audiencia está mandando por distintos medios. Sebastián, ¿todavía estás ahí? ¿No te volviste a ir, sí, no? No me caí. No, sin duda, y esto último que estaban diciendo, bueno, vos y mencionaba Oscar, y también Roxana en sus intervenciones, respecto de que efectivamente estos eventos ponen de manifiesto todas las debilidades de naturaleza estructural que se ponen, digamos, muy agudamente a la luz del día y que obviamente dificultan la naturaleza de las respuestas que tenemos que dar. Y esto va desde lo que vos mencionabas de la bancarización a la fragilidad de nuestro sistema de salud, educativo, y por supuesto también a los márgenes de maniobra que uno eventualmente puede tener desde el punto de vista macroeconómico. Si llegar a un evento, como yo antes mencionaba, un evento de esta naturaleza, en donde tenés que responder de manera muy agresiva, y ahora en todo caso voy a tratar de precisar también agresiva pero focalizada y muy inteligente por la naturaleza del shock, algo que enfatizaban Osvaldo y Oscar, pero cuando tu credibilidad es baja, cuando ya venías con una economía estancada, de hecho en esta inflación por prácticamente una década, de una crisis cambiaria de 2 años y indicadores económicos y sociales realmente muy preocupantes, o sea, una economía y una sociedad exhausta, eso por supuesto que complica enormemente las cosas y la capacidad de respuesta que eventualmente podés tener, más allá de que yo creo, como se dijo también acá, que el gobierno está, digamos, reaccionando bien frente a las circunstancias muy dramáticas y muy preocupantes que nos tocan vivir en este momento. Creo que está reaccionando bien, pero
tenemos que ver efectivamente cómo seguimos, porque, y acá yo quiero plantear un tema, que es el siguiente. Supongamos, y como yo dije antes en mi primera intervención, y que creo que todos los compartimos, a veces los economistas tenemos como la pretensión de opinar de todo. Yo no quiero opinar de lo que no sé, digamos, no sé de epidemiología, necesitamos un diálogo multidisciplinario. En esto pongo una nota al pie porque me parece muy importante que, así como el presidente y las autoridades y el gobierno está escuchando a nuestros principales expertos en epidemiología, sería muy importante también que tengamos un Consejo Económico, Social, Sanitario, integrado por, digamos, gente de las diferentes corrientes, pero con, digamos, trayectoria y idoneidad técnica, para poder evaluar los trade-offs y los dilemas que estamos enfrentando en este momento. Porque, como decía recién, si la respuesta sanitaria que estamos adoptando es la adecuada, y yo no estoy en condiciones de ponerlo en duda en términos de, frente al enfoque de mitigación y supresión, digamos así, estamos, digamos, yendo por el camino de intentar frenar y aplanar la curva de contagio para no generar una disrupción en el sistema de salud que provoque, digamos, costos humanos realmente preocupantes, y estamos tratando de suavizar o aplanar esa curva, que es lo que están haciendo muchos países. La pregunta es si esta política es una política que nosotros podemos sostener en el tiempo, dados los escasos márgenes de maniobra que tenemos y los escasos recursos que tenemos. Entonces, me parece muy importante que en la medida que la sociedad estamos pagando un costo, por supuesto impuesto por la situación de emergencia sanitaria, pero un costo económico dramático, que lo paga el planeta, pero lo estamos pagando aquí doblemente, por el hecho de que, como decía, tenemos pocos márgenes de maniobra y aparte tenemos, como mencionó Roxana, digamos, Osvaldo, Oscar, una estructura social, una estructura de mercado de trabajo muy diferente, con grados de informalidad enorme, en donde las políticas públicas muchas veces no llegan. Entonces la pregunta es cuán sostenible en el tiempo es la política, es el enfoque que estamos teniendo. Entonces realmente tenemos que aprovechar el tiempo que estamos en esta cuarentena, en este distanciamiento social, para realmente idear muy bien las estrategias focalizadas de salida, porque, digamos, si eventualmente la cuarentena, si no la podemos sostener, va a terminar, digamos, desarmándose, desarticulándose por la propia iniciativa de la gente, que no puede sostener su situación si la ayuda y las políticas estatales no llegan adecuadamente. Entonces ese me parece un punto que realmente tenemos que pensar muy bien, y bueno, ahí hay discusión entre los sanitaristas, etcétera, pero parte de los recursos fiscales que se están dedicando al sector salud, seguramente ahí se discute mucho el tema de los testeos masivos, o sea, tenemos que salir con estrategias selectivas, focalizadas, cuidando a los grupos de mayor riesgo, pero tiene que haber claramente un horizonte, tiene que haber una previsibilidad y una señal respecto de cómo se sigue adelante. Y acá esto lo empalmo con lo siguiente, y me centro un poco más en la macro, que es la sostenibilidad de lo que estamos haciendo. Porque Oscar bien decía, ¿sí? Y también tomo algo de lo que decía Osvaldo, pero Oscar bien decía que, bueno, nosotros vamos a tener que emitir. No vamos a tener que emitir, estamos emitiendo en este momento, y el tamaño del desequilibrio fiscal, que con mucho esfuerzo, digamos, la economía argentina viene de un ajuste fiscal fuerte, digamos, y más las medidas que tomó la nueva administración, bien orientadas a tratar de consolidar una situación de un razonable equilibrio primario o de un pequeño déficit primario. Ahora con esta situación se amplía, hay proyecciones, por supuesto, que van cambiando todo el tiempo, pero yo creo que estamos hablando, entre las medidas discrecionales que se están tomando, más los efectos inducidos, digamos, por la propia dinámica de la situación, estamos hablando de un par de puntos largos del producto. Y bueno, obviamente la pregunta es cuántos márgenes de maniobra tenemos en términos de demanda de dinero para justamente sostener
ese esfuerzo monetario que se va a tener que hacer, y coincido con Oscar en que tiene que ser muy ordenado, pero vamos a tener un desequilibrio fiscal importante, una monetización importante en lo inmediato, y el punto, digamos, es, bueno, las consecuencias y hasta dónde se puede ir. Como los recursos que tenemos justamente son finitos, pues nuestros equilibrios monetarios, veníamos de una situación de inestabilidad nominal importante, son bastante frágiles, entonces tenemos que ser muy selectivos. Y ahí coincido con Osvaldo en el punto que él hace. Este es un shock de oferta, digamos, el tipo de políticas en el planeta, no se están aplicando políticas keynesianas across the board, por el contrario, el enfoque es aquí, tratar de sostener ingresos y puestos de trabajo para evitar destrucción de capacidades productivas y destrucción de puestos de trabajo, sostener ingresos, pero claramente vos no podés hacer una política de aumento del gasto de manera generalizada cuando eventualmente la oferta no va a estar. Y acá me permito una pequeña crítica a algunos de los anuncios iniciales que el gobierno hizo. Creo que hay otros que están mejor encaminados, porque, por ejemplo, se habló de un programa de obra pública por 100.000 millones de pesos, cuando en realidad, digamos, nuestro problema es que en este momento, con la economía en cuarentena y con las medidas de distanciamiento social, es muy difícil, digamos, que podamos pensar en que esos proyectos, o eventualmente el plan Procrear, etcétera, se puedan poner en marcha. Mucho más útil es claramente focalizar, digamos, los recursos en sectores críticos, y me parece que lo que hay que hacer es guardar, y en el mundo está pensado así, el poder de fuego para el momento en que eventualmente las economías puedan recuperarse, para tratar de que, si no va a ser una B corta, y yo creo que a esta altura es muy difícil pensar que va a ser una B corta que se parezca lo más posible a una U y no a una L, y mucho menos a la I que nos estaba planteando Osvaldo. Entonces, justamente, digamos, las respuestas tienen que ser respuestas muy focalizadas, muy inteligentes, y en Argentina y en nuestros países en general de manera, digamos, de tipo transitorio. También ese horizonte tiene que quedar claro para que la dinámica de expectativas en el plano nominal, digamos, no nos genere sorpresas que yo no creo que las vamos a tener en lo inmediato, porque justamente en este contexto la tasa de ahorro precautorio aumenta, la preferencia por liquidez aumenta, la propia velocidad de circulación del dinero en lo inmediato tiende a bajar. Entonces me parece que tal vez no estamos hablando de eventos o desequilibrios en el plano monetario que puedan estar planteándose en lo inmediato, más allá de efectos puntuales que podemos tener en determinados sectores, sino de situaciones que vamos a tener que administrar. Pero yo insisto, me parece que para nuestras economías, que tienen que sostener por un lado o tienen que implementar una salida, porque el enfoque de la cuarentena muy prolongada es un lujo de país desarrollado que yo creo que no estamos en condiciones de darnos. Tenemos que pensar las estrategias de salida y necesitamos urgentemente apoyo multilateral. Mi pregunta es la siguiente: si hay un evento global simultáneo en la historia de la humanidad, este es uno de ellos, en una economía terriblemente interconectada, ¿sí? Digamos, se ha producido de manera simultánea, y tenemos organismos multilaterales que, digamos, fueron creados para intervenir en estos eventos. Hay un montón de iniciativas que uno puede pensar que traten de permitirle a nuestras economías que tienen menos márgenes de maniobra contar con un backstop, con un respaldo que les permita afrontar de mejor manera esta situación difícil. Bueno, gracias Sebastián, gracias a todos, fue creo muy interesante y hay varias preguntas que ya han sido formuladas. Si podemos ser breves, porque hay muchas, le pediría a los participantes, a los expositores, si pueden ser sintéticos en la respuesta. Hay una pregunta para Oscar, sobre el problema un tema que él conoce bien, de la descentralización del sistema de salud y educación, y las heterogeneidades tremendas que hay entre provincias, en recursos, capacidad de administración, etc.
¿También es un momento de repensar eso, Oscar? Sí, hoy no, digamos, hoy no se puede, no es momento de pensar nada, hoy es momento de actuar y rápido. Lo que sucede es que lo que se haga hoy puede dificultar el punto de salida, y yo creo que siempre es momento digamos, para pensar, hay que pensarlo, hay que discutirlo, a lo mejor es cierto, son momentos para la reflexión, pero en algún momento hay que resolver esas cuestiones. Y las inequidades que tiene el sistema educativo y de salud en Argentina público son enormes porque la capacidad de las provincias es muy diferente. Entonces, es muy lindo decir, nosotros tenemos un sistema educativo público de asistencia obligatoria, etcétera, etcétera, y dejamos que una provincia pobre brinde los servicios con sus recursos y una provincia rica con los suyos. Con lo cual, hay un tema con la descentralización del gasto social que habría que revisar. Lamentablemente, eso requiere mayor peso del gobierno central, una redefinición de los esquemas de reparto, esquemas de incentivos diferentes a los que tenemos hoy, y me parece que en esta emergencia es un buen momento para discutir, pero no creo que sea el momento para resolverlo. Hoy tenemos como urgencias que son más claras, que es lograr pagar salarios, lograr que los chicos puedan estudiar y recuperar este tiempo que están ausentes de las aulas. Perfecto, gracias, Oscar. Hay varios oyentes que están preguntando por el tema de cómo se financia todo este paquete, ¿no? Y creo que acá pueden opinar varios de ustedes. Las cuasimonedas, la emisión de la cual se habló, pero también la posibilidad de reducir, digamos, de reducir otro tipo de gastos públicos, en fin. ¿Cuáles son las alternativas? Por ejemplo, ¿qué consecuencias traería la vuelta a las cuasimonedas? Como varios de ustedes dijeron, hay provincias que están complicadas para pagar sueldos incluso. ¿Y qué margen hay para reducir gastos en algún otro lado que permitan mayores bajas impositivas para ayudar a sectores que la están pasando mal en el mundo empresario? ¿Quién quiere no sé, arrancar? Oscar, Osvaldo, Sebastián. no, Bueno. ¿me escuchás? No sé si se escucha. Sí. Sí, a ver, empiezo por lo primero que planteaste. Creo que coincido completamente con Oscar, digamos, pensar, vos necesitas un esquema de financiamiento a las situaciones provinciales ordenado y previsible. La anarquía monetaria causada, digamos, por las cuasimonedas, creo, por la posibilidad de que las provincias emitan cuasimonedas, me parece un riesgo enorme de, digamos, el equilibrio nominal en una economía que está, conviviendo con niveles de inflación enormemente altas. Creo que eso sería algo que hay que evitar a toda costa, por supuesto, atendiendo un programa de financiamiento ordenado a través de los aportes del Tesoro Nacional, digamos, etcétera, identificando muy bien las necesidades de las provincias. Pero claramente creo que sumarle a la frágil demanda de dinero que tenemos en Argentina, una proliferación de oferta desordenada de medios de pago provinciales sería realmente muy peligroso, ¿sí? Respecto de formas de financiamiento, o sea, claramente hay algunas medidas adicionales que eventualmente pueden tener que tomarse y que creo que seguramente son antipáticas, digamos, pero entendibles. Por ejemplo, no sé, hay otros países de la región que lo han hecho y ayer, digamos, circularon algunas ideas al respecto. Por ejemplo, algunas son tal vez de tipo más simbólicas, pero los salarios relativos en el sector público podrían estar cambiando transitoriamente, ¿sí? Y esto me parece que es algo perfectamente entendible en las circunstancias actuales. Hay muchos funcionarios públicos, muchos empleados estatales que están trabajando
a distancia, pero probablemente no todos trabajando full time, y tenemos a los empleados del sector salud y la seguridad en una situación, digamos, muy exigida, y por lo tanto me parece que hay formas, digamos, de financiamiento. Yo creo también, o sea, y el financiamiento puede provenir en muchos casos de eventuales rebajas transitorias de salarios, no solo de la clase política, yo creo que también me parece muy peligroso en este momento algunas tendencias que empiezan a aparecer, esta idea de, bueno, la culpa o el problema son los políticos o el problema son los empresarios, digamos, creo que, digamos, si entramos en esa dinámica, en un contexto de este tipo, digamos, que puede ser entendible la búsqueda digamos, el culpable, digamos, o de los culpables a determinada situación, me parece que es muy infantil, más allá de lo bien o mal, digamos, que funcione la política, de lo bien o mal que, digamos, o las conductas pasadas o presentes que puedan haber tenido determinados sectores sociales o económicos, me parece realmente muy peligroso esta idea de o que se ha ido, digamos, imponiendo, apareciendo de, digamos, imputar a un determinado sector y aparecer con la supuesta solución mágica, pero sí veo bien el tema de una solidaridad y cambio de salarios relativos, y no veo mal tampoco la posibilidad de pensar eventualmente en impuestos en sectores que puedan pagarlo. Por ejemplo, cambiar los mínimos no imponibles de ganancias en los sectores formales de la economía, porque claramente, como decía Roxana, o estaba implícito en sus palabras, acá tenemos una grieta socioeconómica en donde claramente el sector formal queda dentro y el sector informal está, colgado de la baranda, y entonces tenemos realmente que pensar en esas medidas de financiamiento. De todas maneras, yo no quiero asustar, pero me parece que el tamaño del desequilibrio requiere recursos multilaterales que ayuden a suavizar la situación, más allá de que en el corto plazo podamos tener márgenes de maniobra para financiar monetariamente algo de este esfuerzo. Por supuesto, también un tema siempre que hay que mirar con cuidado es el tema de eventualmente algunos esquemas de represión financiera y cosas que posiblemente veamos no solo aquí, sino en el resto del planeta. Oscar, Osvaldo, ¿quieren agregar algo? Hola, sí. No, está todo dicho, digamos. Yo creo que, la verdad es que creo que el rebalanceo de los salarios del sector público me parece que es una cuestión que no va a aportar recursos significativos, digamos. Me parece que es más una cuestión de señal, de imagen, que un recurso significativo en términos de lo que puede financiar. Me parece que la capacidad para financiar hoy está dada en el corto plazo por la posibilidad de emitir, y en ese sentido, desde ya que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Sebastián y con lo que decía antes Oscar, digamos, la emisión va a ser imprescindible, pero tiene que ser una emisión lo más ordenada posible, y obviamente la posibilidad de emitir cuasi monedas provinciales es todo lo contrario a eso, ¿no? Y una cuestión obvia, digamos, es central algún tipo de asistencia de los organismos internacionales y en la medida en que se pueda, tratar de llegar a un acuerdo lo más pronto posible con relación a la deuda, cosa que hoy es particularmente difícil, porque esa es la posibilidad cierta de recrear una demanda por activos en pesos, y eso es lo que va a permitir, en todo caso, algún margen de maniobra mayor para la política monetaria. Mientras mantengamos esta espada de Damocles sobre nuestra cabeza todo el tiempo en relación con la posibilidad de un default, todo eso dificulta mucho más la negociación. En relación con una reforma impositiva, tema en el cual voy a meter la audacia en realidad de plantear un tema, pero me gustaría que Oscar diga qué opinión tiene. Me parece que la posibilidad de
reformar la estructura tributaria tiene que ir en dirección al impuesto al patrimonio, que en Argentina sigue siendo muy, muy bajo. Y el otro punto, es una pregunta para Oscar, en relación con lo que él planteaba acerca de que en gran medida los problemas están en las provincias, y las provincias en muchos casos no tienen bancos provinciales. Creo que el Banco Nación está en todas las provincias y puede ser en todo caso el vehículo para canalizar los recursos donde la banca provincial no tenga posibilidades de hacerlo. Oscar. Gracias, Osvaldo. Sí, retomo eso. Sí, claro, en términos de, pues la pregunta inicial era por dónde ajustar o por dónde reordenar las cuentas públicas, ¿no es cierto? Volvamos a lo básico. Las cuentas de la nación están dominadas básicamente por el gasto previsional, y las cuentas de las provincias están dominadas esencialmente por el gasto salarial. Digo, cualquier otro retoque es marginal, digamos. Nosotros tenemos que en algún momento discutir una reforma previsional razonable, lo cual no creo que nos haga ahorrar recursos, simplemente armar un esquema en donde sea más previsible y más claro el gasto previsional y cómo se financie, y lo mismo que en el caso de educación y salud. Ahora bien, dicho eso, hay un trabajo de largo plazo de hacer más eficiente el sector público, y está la cuestión del financiamiento y de la política tributaria. A nivel nacional es obvio que la reforma del impuesto a las ganancias es algo que se viene demorando desde hace muchos años. Te diría que más de 15 años por lo menos. Hoy la discusión del impuesto a las ganancias es muy diferente al que era, a la que generó el sistema actual. No es solamente un problema de escalas y mínimos no imponibles, está todo el tema de la tributación internacional, las nuevas formas de beneficios que hay que grabarlas de alguna manera. El impuesto a las ganancias nuestro es un impuesto antiguo, hay que reformularlo. La imposición sobre algunos bienes selectivos, la imposición al tabaco, bebidas alcohólicas, ahí hay toda una discusión muy interesante para hacer, y me parece que ahí vamos. La imposición patrimonial es el otro gran, lo que decía Osvaldo, ¿no es cierto? Es el otro gran sector en donde hay que trabajar. Ahí tenemos temas que quedaron a mitad de camino, como ser el impuesto a la herencia, que lo introdujeron 2 provincias y el resto lo está mirando de afuera, pero ahí se demanda una presencia del gobierno nacional ordenando eso. Pero básicamente lo que ha sucedido en las cuentas provinciales es que el impuesto a los ingresos brutos ha cobrado preponderancia dentro del financiamiento de las provincias. Las provincias que tienen impuestos propios básicamente cobran ingresos brutos, dejaron de cobrar impuestos patrimoniales, y yo creo que ahí hay muchísimo para hacer, y eso aliviaría bastante. Todas estas reformas, ganancias, herencia, impuestos patrimoniales, no van a dar plata para el año que viene, ni para el otro, pero son cosas que hay que hacer, de a poco hay que mejorar. La evasión en el impuesto a las ganancias seguramente es muy alta en algunos sectores, y sobre eso hay que trabajarlo, y me parece que son los senderos de mediano plazo. Ahora, en el cortísimo plazo, me parece que eso no es, por eso discutimos la emisión. Y el comentario que hacía sobre los bancos provinciales tiene que ver no tanto con cómo llevar la plata a las provincias, sino porque en el pasado, a la década de 80 hasta los 90, las provincias se endeudaban con su propio banco, y eso después se resolvía con un redescuento del banco central al banco provincial. Es cierto, eso podría hacerlo el Banco Nación. La verdad que yo creo que el mecanismo hoy es directo desde el Tesoro a través de Atene. El problema es cómo uno se asegura de que esas transferencias guarden cierta lógica, no favoritismo y todo lo que nosotros conocemos. Gracias, Oscar. Tengo un par de preguntas para Roxana. Una de ellas la hace un colega nuestro,
te pregunta, dado que hablamos de focalización de políticas, y hay temas de, no digamos justamente, de quiénes son los sectores a los cuales uno debería poner mayor prioridad, está bien focalizarlas en jubilados y beneficiarios de la AUH. Esa es una, tal vez Oscar también seguramente tiene algo para decir sobre eso. Y la otra es sobre la prohibición de despidos. ¿Cómo funciona la prohibición de despidos en un mercado en donde, como bien Roxana ya ha dicho, y es seguramente la persona que más conoce de esto, una parte importante del mercado laboral funciona con otras reglas, entonces en realidad también, ¿no? Digamos, es algo que en realidad tal vez protege al sector formal, pero no sabemos qué efecto tiene sobre el resto de los perceptores de ingresos. Roxana, ¿qué tenés para comentar sobre eso? Sí, a ver, varias cuestiones. En relación a la focalización, digamos, me parece que acá un punto importante es, hoy, tal como estamos viendo la situación, claramente la diferencia son entre aquellos que todavía siguen percibiendo algún ingreso y aquellos que ya lo perdieron, digamos, ¿no? O sea, básicamente la brecha grande es entre un conjunto importante de individuos que ya hoy están sin ingresos respecto de aquellos que tienen ingresos, probablemente con cierta reducción de horas, de comisiones o bonificaciones, pero siguen teniendo un ingreso, sobre todo, obviamente, si pertenecen a la parte formal, en doble sentido, porque son asalariados formales en empresas medianas y grandes que todavía pueden sostener el empleo. En ese sentido, digo, más allá de algunos instrumentos, yo creo que de alguna manera el primer instrumento fue darle un ingreso adicional a los jubilados y a los perceptores de la asignación universal por hijo, pero por otro lado, lo más reciente, digamos, que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, apuntaba, me parece, más directamente a este conjunto de trabajadores o de individuos que hoy ya no perciben un ingreso. El punto importante ahí, un poco también rescatando algunas cuestiones que decíamos anteriormente, claro, al tener un mercado tan fragmentado y al tener obviamente un mercado con una proporción importante de trabajadores que no tenemos registrados, también es muy difícil implementar políticas que lleguen inmediatamente a ese conjunto de trabajadores, porque básicamente no los tenemos registrados, no los tenemos fácilmente identificados en ningún registro público, y entonces eso no solo dificulta obviamente que estos trabajadores puedan percibir un ingreso a partir de su fuente laboral, sino que a la hora de establecer medidas y llegar efectivamente al conjunto que se requiere llegar, es más difícil implementarlo rápidamente con la exactitud que necesitamos, dado la demanda y dado la escasez de recursos que tenemos para afrontar este punto. En ese sentido, entonces, me parece que ha habido una combinación entre llegar a aquellos individuos que no perciben ningún ingreso, que insisto, tiene que ver más con las últimas medidas, y apuntalar de alguna manera a aquellos sectores que perciben menores ingresos. En ese sentido, me parece que la focalización hacia los hogares con presencia de menores, cuyos padres en su gran mayoría son informales o desocupados, apuntalaba no necesariamente a un grupo que se quedó sin ningún tipo de ingresos, porque la UH sigue estando, sino apuntalar un poco la falta de ingresos para enfrentar probablemente las situaciones más complicadas laborales de los adultos en esos hogares. Respecto de la prohibición de despido, me parece que un punto acá la discusión, y no solo con esta medida, sino con otras medidas que se están tomando, es la medida en la emergencia. Y me parece que en ese sentido uno tiene que entender como medidas muy urgentes que se están tomando no solo para sostener ingresos, sino de alguna manera para sostener el empleo. Y en ese sentido me parece que veníamos con el REPRO, que es un instrumento que ya estaba vigente en la Argentina y que se lo ha utilizado previamente, que reduce los costos salariales del empleo registrado. La idea de las rebajas patronales va en el mismo sentido, en abaratar los costos salariales o no salariales del mundo formal, cuya lógica, obviamente, y en parte en una medida más extrema la prohibición del despido, es sostener el empleo en empresas que por ahora pueden sostenerlo, que de nuevo es el empleo formal en empresas medianas y grandes. De nuevo, en ese sentido son medidas de emergencia que obviamente no pueden perdurar en el mediano plazo, y en ese sentido me parece que sí un punto a rescatar es
que uno en esta coyuntura tan particular, lo que uno tiene que apuntalar, al menos en el corto plazo, no solo es que ciertos hogares sigan percibiendo ingresos, sino en la medida de lo posible es que no se rompa ese matching, esa relación laboral entre el trabajador y el empleador, porque de alguna manera, obviamente después, ex post, cuando la economía vuelva de alguna manera a algún sendero de crecimiento, obviamente esas relaciones que se mantuvieron de alguna manera facilitan ese tránsito, porque no se pierde capital humano específico, porque no se pierde justamente esa relación laboral. Ahora, está claro que uno no puede prohibir de por vida los despidos, y de ninguna manera uno puede pensar, por todo lo que dijimos anteriormente, que estas ayudas a las empresas pueden perdurar en el largo plazo. Me parece que uno los tiene que entender en un contexto muy específico de emergencia, que tienen que estar muy acotados tanto hacia las empresas que reciben o que están obligadas o que están de alguna manera limitadas en su capacidad de despido o de tomar ciertas decisiones respecto a su plantel laboral, como las medidas que apuntalen a la generación o al sostenimiento de los ingresos. Entonces, en ese sentido, no solo por razones fiscales, sino también por otras razones, me parece ahí que las medidas, tanto de apuntalamiento directo por parte de recursos fiscales, como el apuntalamiento a través de, por ejemplo, lo que tiene que ver con el despido, o incluso ciertas medidas en relación propiamente al seguro de desempleo, son importantes. Y en ese sentido me parece que no solo esto que yo decía, la diferencia importante entre quién tiene un ingreso hoy y quién no lo tiene, sino otro instrumento que justamente asociada a la precariedad y a la informalidad laboral que tiene la Argentina, es un instrumento que nosotros no tenemos y que tiene el mundo desarrollado, que es el estabilizador automático asociado al seguro de desempleo, ¿sí? Nosotros el seguro de desempleo que tenemos, justamente como consecuencia de la elevada informalidad, es un país de los pocos de América Latina que tiene la institucionalidad laboral del seguro de desempleo, pero que nunca ha cubierto a más del 10-15%. Entonces ese instrumento que debería gatillar más o menos rápidamente, como gatilla en situaciones de crisis en el mundo desarrollado, en nuestro caso gatilla, pero gatilla poco, con poco alcance, y donde los montos, más allá de que podemos hacer justamente en la crisis algún ajuste, elevando los montos mínimos del seguro de desempleo, el poder de fuego de este instrumento es muy acotado, porque justamente llega una población que son los trabajadores formales, en general formales de empresas medianas y grandes, que por lo menos hoy claramente no están primeros en la lista de trabajadores que deban ser ayudados o rescatados. Y en ese sentido me parece que por supuesto no es una discusión que debamos resolverla hoy, pero que claramente, un poco lo que se decía anteriormente, esta crisis desnuda claramente y exacerba las brechas que tenemos en el mercado laboral, y eso también exacerba o reduce los instrumentos, el poder de fuego de ciertos instrumentos que tienen escaso alcance en esta coyuntura. Gracias, Roxana. Hay un par de preguntas que están, de gente que está inquieta con algunas cuestiones que hoy parecen haber pasado a segundo plano. No sé si Sebastián o Osvaldo en particular, no sé si también quieren decir algo sobre esto. Una es, ¿qué está pasando con la estrategia, si volvimos a tener un ancla cambiaria, ¿no? En este contexto, capaz parece la derivada número 29 hoy, pero suponemos que hay un mañana, y entonces algún oyente pregunta sobre esto. Y otra es el tema de la estrategia de renegociación de deuda. ¿Qué márgenes hay en un contexto donde aparte es muy difícil prever cualquier tipo de sendero de recaudación fiscal o de exportador, no solo ya por la cuestión doméstica, sino también por la cuestión global, ¿no? Donde está claro que en la parte de exportación hay un signo de pregunta mayúscula, ¿no? Sobre qué va a pasar con el comercio mundial en los próximos meses. Sí, no sé, bueno, Osvaldo, Si querés arrancar un par de minutos, pues ya nos queda poco, pero dale, Seba, si podés sintéticamente responder a alguna o de las dos cosas, y Osvaldo capaz sí, si quiere retomar. Sí, a ver, no, me parece que obviamente creo que la situación ha replanteado un poco, digamos, eventualmente los esquemas de política, porque estamos en una situación de emergencia, había un intento de prudencia del Banco Central, tratando de, bueno, mirar los ritmos de emisión y atendiendo a una situación de desequilibrios preexistentes, y obviamente el escenario
cambia. Por supuesto que hay algunos elementos en el corto plazo que pueden tender a jugar a favor. Estoy pensando en digamos, la dinámica inflacionaria inmediata, que tienen que ver con probablemente, bueno, en este contexto de digamos, temor al aumento de desempleo, la puja distributiva y los interrogantes que podrían eventualmente estar planteados del lado salarial, obviamente son cuestiones que pueden estar en lo inmediato, repito, ayudando a poner un poco menos de presión y eventualmente eso dándole algún margen de maniobra adicional al Banco Central con todos los caveats y restricciones que esto tiene como para permitir eventualmente un deslizamiento un poco mayor del tipo de cambio, pero sabemos que ese ancla en nuestro país, en Argentina, es importante y aquí pueden eventualmente plantearse o no presiones sobre la política cambiaria, teniendo en cuenta bueno, lo que hagan también los vecinos, ¿no? O sea, la depreciación de nuestros vecinos, nuestros socios comerciales, puede potencialmente plantear interrogantes allí. Yo, digamos, como, bueno, funcionario de investigaciones del Banco Central, tampoco quiero, digamos, opinar demasiado puntualmente sobre, digamos, la política monetaria inmediata, pero diría, hay algunas de cal y otras de arena, digamos, la menor presión eventualmente en el plano salarial, el hecho de que la tasa de ahorro en lo inmediato, por dificultades para gastar, puede haber aumentado, el ahorro precautorio haya aumentado, y el hecho, diría también, de que en el caso de Argentina, a diferencia de tal vez otras economías emergentes, no es evidente que nosotros, digamos, vayamos a tener una situación muy diferente de la posición de divisas. Bueno, piensen que nosotros también estamos en una situación bastante particular, porque venimos con un control de cambios bastante agudo, de manera tal que lo que ocurre del lado de la cuenta financiera suaviza la situación, y hay algún distintos argumentos para pensar que la cuenta corriente, en el caso de Argentina, nuestras commodities no son las que más, de exportación, no son las que más han caído, podrían hacer pensar que en lo inmediato la posición de divisas no sea una situación que, dependiendo de lo que ocurra con la demanda y con la preferencia por liquidez por activos domésticos, obligue a generar digamos, una tensión muy inmediata. Y por otra parte el Banco Central me parece que tal vez puede estar encontrando en el margen algún grado de libertad adicional, atendiendo a que otros factores de presión inflacionaria inmediata, repito, pueden haber tendido a suavizarse. Y en plano de la estrategia de negociación de deuda, me parece que es un tema abierto. Yo no quisiera estar opinando en este momento sobre la estrategia del gobierno. Creo que tenemos que respaldar, digamos, las negociaciones que intenta llevar adelante el ministro Guzmán. Tenemos que, me tocó estar, digamos, como viceministro hace poco tiempo, es una situación compleja, abierta, hay obviamente elementos de juicio que permiten pensar que en estas circunstancias se abre alguna oportunidad, dado los precios de nuestros bonos, como para eventualmente alcanzar una situación de aceptación a las propuestas. Ayer se difundieron más claramente lineamientos. Obviamente en estas circunstancias se ha retrasado un poco la negociación y no es evidente que tal vez una propuesta como la que Argentina presumiblemente puede estar intentando hacer, digamos, no tenga hoy una mayor posibilidad de aceptación, pero de nuevo, realmente es muy difícil en este contexto
hacer proyecciones. Entonces podríamos tener tasas de aceptación que son difíciles en cualquier circunstancia, generadas por el hecho de que tal vez la posición de precios de los bonos en el mercado y el valor de la eventual oferta que Argentina haga tiendan a verse, digamos, planteado como posibilidades de algunas ganancias de capital para quienes tienen posiciones en los bonos, pero de todas maneras sí es cierto que también en este contexto de mucha incertidumbre es difícil proyectar flujos de caja, y acá en realidad en términos de decidir o no la aceptación de determinada oferta, también es muy importante cuáles son las percepciones a futuro respecto de en qué dirección se mueve la economía. Entonces me parece que es un tema que está abierto, y la verdad que yo creo que lo que hay que hacer es desearle el mayor de los éxitos a los negociadores argentinos, porque bueno, necesitamos tratar de brindar alguna certeza en este tema también difícil que tenemos abierto de manera simultánea. No sé si eludí bien las preguntas. Sí, sí, gracias, Sebastián. Osvaldo, ¿querés agregar algo? Muy breve, porque estoy básicamente de acuerdo con lo que planteaba Sebastián. La preocupación de que el tiempo corre, ¿no? Y los vencimientos del mes de mayo son bastante fuertes, y entonces, digamos, la situación es muy difícil porque no sé cómo es, qué interlocutores tiene el Ministerio de Economía del otro lado, y qué capacidad tienen estos interlocutores hoy de evaluar una propuesta relativamente agresiva como podría ser la Argentina. Que coincido con Sebastián en que en ese sentido es un buen momento, pero el tiempo corre y habría que llegar a algún tipo de acuerdo lo más rápido posible, porque no sé si estamos en condiciones de afrontar los vencimientos del mes de mayo, que son bastante voluminosos. Con respecto al tipo de cambio, lo mismo, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Sebastián. Argentina necesita mantener dentro de lo posible un tipo de cambio real competitivo, pero en el corto plazo el impacto que la política cambiaria tiene sobre la tasa de inflación, sobre todo si estamos pensando en un aumento de la emisión monetaria, diría que sería bastante prudente con permitir deslizamientos bruscos. Eso nada más. Bueno, hay algunas preguntas más, pero creo que quizás les doy un minuto a cada uno para cerrar, ¿les parece? Con algo que les haya quedado en el tintero, pero sí, tenemos un minuto, así antes de las 9 dejamos la reunión, antes que nos corten abruptamente por la fuerza del Zoom. No sé si quieren arrancar, no sé, Roxana, ¿querés cerrar con algún comentario final? Sí, quizás con algo que mencioné al principio y que después no lo retomé o no lo retomé expresamente, que es en general en los mercados de trabajo de la región y Argentina, justamente una vía de ajuste frente a la demanda de empleo asalariado suele ser la creación de empleo no asalariado, digamos, sobre todo el cuentapropismo no profesional, el cuentapropismo de oficio, y en ese sentido, por eso yo al principio decía, y retomo eso, que ahora hay un ajuste, una vía de ajuste que no va a operar, digamos, o que no está operando en este preciso momento, porque esa gente obviamente está confinada en su casa, dadas las restricciones para operar, dado el aislamiento social, y en ese sentido por eso agrega una preocupación o una dificultad adicional, porque obviamente era población que habitualmente en estas situaciones de crisis, no de esta magnitud, pero que en situaciones de reducción de la demanda de empleo asalariado había una vía de ajuste que no necesariamente era una vía de ajuste que nos llevaba directamente al desempleo. Ahora, ¿cuánto de esto va a impactar en el desempleo? Bueno, justamente por esta situación es difícil de prever. De hecho, hay ya alguna estimación diciendo, bueno, la propia OIT mencionó los 25 millones de puestos que se perderían y que engrosarían las filas del desempleo. Acá es un poco más complicado porque justamente la problemática es que esa población ni siquiera necesariamente quede registrada como desocupada, sino que vaya directamente a la inactividad. Entonces, lo que quiero marcar es que no necesariamente en
esta coyuntura el indicador de desempleo va a ser un indicador de la magnitud de las complicaciones que tenemos en materia de generación de ingresos. Más bien ahí uno tiene que mirar cuál es la caída del empleo, y en ese sentido, por eso yo decía, me parece que un punto importante, y para esto cerrando un poco lo mencionado anteriormente, también por el resto de los colegas, es cuáles son las estrategias que apuntalan hoy a la generación o el sostenimiento de ingresos, con un dato importante que me parece que vale la pena mencionar, que es aproximadamente el 80% de los ingresos de los hogares proviene del mercado de trabajo, con lo cual es difícil, aún con recursos fiscales, es difícil poder reemplazar que se están perdiendo, porque obviamente no hay una capacidad para sostener de la misma manera que sostendría normalmente el mercado de trabajo. Y en ese sentido, entonces, me parece de nuevo que las estrategias deben apuntalar a la población que claramente hoy ya se quedó sin ingresos, y eso obviamente es el cuentapropismo y el empleo asalariado informal. Después se pueden discutir otras medidas, pero en ese sentido me parece que deberían ir direccionadas las medidas, y aquello que muy temporariamente sostenga el empleo en las empresas formales, me parece que un poco lo que hace es alivianar el peso del tránsito hacia el desempleo, que en estos países implica tránsito probablemente hacia la pérdida de buena parte de los ingresos familiares. Gracias, Roxana. Sebastián, ¿querés un minuto? Porque así los colegas también pueden, nos queda 5 minutos nomás. Sí, perfecto. No, creo que se tocaron muchos temas y al mismo tiempo la problemática que estamos tratando es inagotable por la cantidad de cuestiones. Una que me parece muy importante tiene que ver con lo que decía antes. Quiero más que nada muy precioso para pensar la estrategia de salida en nuestro país y en las economías que, repito, no podemos darnos el lujo de tener la economía completamente paralizada por muchas de las cosas que aquí se dijeron. En ese sentido, yo diría que, bueno, es fundamental pensar y dejar un panorama claro en términos de previsibilidad de cómo se sale. Segundo punto, el rol de la comunidad global. Estamos frente a un evento global de gran, digamos, magnitud, inédito, y hace falta acción colectiva, y por lo tanto esa acción colectiva en lo inmediato hoy tiene que ver con la ayuda y el sostén que la arquitectura financiera internacional pueda darle a nuestras economías para que nuestros escasos márgenes de maniobra se vean al menos compensados por estas acciones. Y diría que, por otro lado, creo que como cuestión interesante nos quedan dos. Una, poder ampliar el diálogo para charlar con colegas de otras facultades de la universidad en un diálogo interdisciplinario, digamos, con diferentes enfoques que nos permitan enriquecernos a los economistas, con Estado que vamos a seguir, diálogo multidisciplinario, y por otra parte también creo que hay una agenda muy relevante para pensar las consecuencias de eventos de este tipo. ¿Sí? Oscar, ¿podés seguir? Sí, a ver, ¿cómo cerrar esto? En realidad hay varias cuestiones ahí de las que planteamos como desafíos de largo plazo, de lo que estamos trabajando hoy en la emergencia sobre el sistema de salud. Entonces, al menos me parece que un punto interesante para poder avanzar rápido es aprovechar esta crisis para repensar el sistema de salud. Es lo que tenemos a mano. Eso me parece que razonablemente vamos a estar discutiendo sobre estos temas en los próximos meses, y creo que ahí la redefinición del sector público en la salud es importante. Ahora, que bien, cuando discutimos eso, viene el otro problema, que es que me parece que esta crisis va a ser utilizada por cada uno de nosotros, para cada uno de los que intervenga, o existe el peligro de que sea utilizada como excusa para defender un prejuicio, una posición previa. Entonces, aquellos que quieran un Estado muy amplio, digo, va a decir, es el momento de que el Estado intervenga en todo. Los que les parezca que eso no es así, van a decir,
hay que resolver esto bajando impuestos, dar incentivos, etc. Entonces, me parece que un desafío que tenemos por delante nosotros es tener una discusión lo más razonable posible, ser muy pragmáticos y poder discutir argumentos y no prejuicios. Me parece que ese es el desafío que tenemos nosotros como comunidad académica, al menos por delante. Y después al final nos quedará, aunque no tenga que ver con esta charla, cómo recomponemos nuestra vida cotidiana y nuestras rutinas para volver a cierta normalidad que seguramente no va a ser ni lejanamente la que era antes de esta crisis. Gracias. Dios mío, Osvaldo, ¿querés cerrar? Sí, muy breve, ya los colegas dijeron todo lo que me parece importante remarcar como cierre. Un detalle me parece importante explorar la posibilidad de influencia que hizo la Reserva Federal a algunos bancos centrales y generalizarla en la medida de lo posible a otras economías emergentes como sería nuestro caso. Y en aras de pensar en el futuro, también aprovechar esta oportunidad para que en algún futuro, ojalá no muy lejano, tengamos la posibilidad de implementar alguna estrategia productiva, mejor elaborada, con alguna idea más clara de cuál es la mejor forma de insertarnos en el mundo y para que, digamos, en la medida en que después la economía vaya retornando a la normalidad, eso se pueda aprovechar para crecer de manera más sostenible. Bueno, les agradezco a todos los participantes, les agradezco a los oyentes y les pido disculpas a todos los que se quedaron afuera. Y sin duda creo que hay mucha gente interesada en esto y vamos a seguramente hacer alguna otra reunión virtual, porque creo que es un tema que nos va a seguir preocupando sin duda por mucho tiempo. Muchas gracias a todos y a todas.